Recording is on. Listo. Ok, entonces sí, retomando ese concepto, tiene que ver precisamente con el espacio, el tiempo o periodo que precisamente se determinó para delimitar nuestro problema, ¿no? Entonces probablemente sea necesario analizar la pobreza, pero en un periodo del año que te gusta, 1990 al 2010, ¿no? Que se cumplieron una serie de condiciones dentro de las ciudades o dentro de los municipios a que nosotros vamos a identificar, en este caso tomando como ejemplo el tema de la pobreza. Por eso es importante. Hay algunas delimitaciones, hay tipos de delimitaciones que van ligadas con el concepto anterior, ¿no? Entonces ya decíamos, el primero tiene que ser una delimitación en el espacio. Es muy importante que la pregunta precise el ámbito o lugar que será tratado en el estudio. Entonces debemos de ser lo suficientemente claros para enfocar el área de estudio a la cual nosotros vamos a enfocar nuestra investigación. En este caso, delimitando el espacio. Eh, ¿Qué más? La delimitación de tiempo. En la formulación del problema debe indicarse el lapso o periodo o periodo objeto de estudio. Ya lo comentamos en la lámina pasada. Y finalmente la delimitación de la población. En este caso hay que señalar los sujetos que serán observados, encuestados o medidos, ¿no? Entonces, en este caso, por poner o seguir el ejemplo del tema de la pobreza, puede ser que ya hayamos delimitado el espacio, es decir, vamos a analizar la pobreza en el municipio de Santa Lucía del Camino. Delimitación del tiempo. Vamos a analizar la pobreza en el municipio de Santa Lucía del Camino en un periodo del 1990 al 2010, ¿no? Y la delimitación de población. Puede ser que entonces nosotros vayamos a analizar la pobreza de, de las familias trabajadoras del municipio de Santa Lucía del Camino en un periodo de 1990 a 2010, ¿no? Entonces, todos los requerimientos que tenga que ver esta población para que sean involucrados en la investigación deben de ser esos que mencionamos en el título, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las delimitaciones. Por un lado, el espacio, donde se va a realizar la investigación, o de dónde vamos a hablar en nuestra investigación. Delimitación en el tiempo, qué espacio temporal va a tener, cuántos años, de cuántos. Por lo regular, digo, y eso es un caso, una regla no escrita, podríamos decir, en temas de investigación, lo mínimo que se busca es hacer un análisis de 10 años, ¿no? O sea, que se considere largo plazo, porque puede ser que de un año a otro cambien las expectativas. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, ahorita del coronavirus, eh, si tú analizas, por ejemplo, la situación de la economía en un periodo muy corto, por ejemplo, del 2018 al 2020, te vas a encontrar que desde el 2018 venimos en picada, ¿no? Y más con el coronavirus, que ahorita estamos por los suelos, e inclusive en un histórico negativo. Entonces, si tú realizas un análisis de la economía oaxaqueña en un periodo del 2018 al 2020, pues se puede inclusive deducir que tus conclusiones van a ser desastrosas, ¿no? La economía ha estado por los suelos. Pero en cambio, si tú haces tu estudio ahora en un horizonte temporal del 2020 al 2023, por ejemplo, de 3 años, por default te vas a encontrar que una vez que tocamos fondo, lo único que va a quedar es subir. Entonces, no dudo que en el año 2021, finales del 2021, todo el 2022 y parte del 2023, encontremos que la actividad económica se va a ir recuperando, inclusive a niveles bastante altos. Pero que si lo ves desde un punto de vista más grande, es decir, por ejemplo, si analizaras la actividad económica en el estado de Oaxaca desde 1990 a un posible año 2025, te vas a dar cuenta que en esos años tuvimos tres grandes crisis más bien, ¿no? La de 1995, la del 2008 y la del 2020. Y entonces ahí ya vas a hacer una valoración. Ah, sí, en el 2021 y en el 2022 y en el 2023 hubo grandes tasas de crecimiento, pero porque nos estábamos recuperando en el gran bache del 2020, ¿no? Lo mismo pasó en 1995, cuando tuvimos una crisis
en nuestro país. Los años subsecuentes, 96, 97, 98, fueron años de recuperación, por lo tanto hubo grandes cantidades de crecimiento, pero se llegó al mismo nivel que se tenía antes de la crisis, ¿no? Y así es como funciona, por ejemplo, en el caso del análisis económico, la temporalidad de los años, ¿no? Y por eso es que, te digo, es una regla no escrita el hecho de decir el horizonte temporal que yo voy a analizar debe de ser mínimo de 10 años, ¿no? Para que yo pueda tener estas conclusiones y no haya tanto sesgo en la información, ¿no? Sino que pueda dar un análisis que sí sea el correcto, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tiempo y obviamente a la población. La población tiene también su interés, sobre todo porque debemos de delimitar el hecho de que a qué población nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis económico, tal vez me voy a centrar en el análisis de las 20 empresas más grandes del estado. ¿Cómo es que se han comportado desde 1990 hasta el 2010? Las 20 empresas que se establecen en Oaxaca y que son las más grandes, ¿no? Entonces, delimitar la población también te va a acotar tanto el tema como a dar una respuesta un poco más concreta del fenómeno, ¿no? Entonces, esa es la importancia entre los tipos de delimitaciones. Ahora vamos a hablar un poco sobre los objetivos de la investigación. Objetivo es sinónimo de meta. Entonces, el objetivo lo podemos definir como aquello que se aspira a lograr o alcanzar. Y ayer se los mencionaba, ¿no? El hecho de que tengamos el planteamiento del problema, eso va a hacer que tengamos diversos objetivos, un objetivo general y objetivos específicos, ¿no? En este caso nos referimos a meta en términos de conocimiento, es decir, los conocimientos que el investigador se propone obtener. Y es precisamente eso, ¿no? El hecho de que ustedes vayan a investigar, a describir un fenómeno como tal, es generar ese conocimiento, ¿no? Es darle una respuesta a una pregunta que en algún momento alguien más se pueda hacer y alguien más pueda obtener esa respuesta con base en su investigación, ¿no? Entonces, por eso es que se sigue esta serie de planteamientos, comenzando por el tema, por el problema, por la pregunta de qué es lo que vamos a hacer para resolver ese problema o qué es lo que nos interesa de ese problema, y finalmente el tema de los objetivos, ¿no? ¿Cómo es o qué es lo que queremos alcanzar a través de esta investigación? Entonces, probablemente yo lo que quiero es determinar si efectivamente cuando analizo la pobreza en Oaxaca, ¿por qué se da, no? Entonces yo no sé. Si yo veo que las personas tienen un empleo, si yo veo que hay muchos negocios importantes que abren y veo que hay personas consumiendo y comprando, entonces ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema de que exista pobreza en mi municipio, de que exista pobreza en el estado de Oaxaca, ¿no? Y eso precisamente puede ser mi objetivo general. Y en cuanto a los objetivos específicos, ya los veremos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características de los objetivos de información? O sea, el objetivo es lo que se desea indagar, ¿no? Entonces, eso es la meta, ¿no? Es a lo que yo quiero llegar. Y tiene alrededor de 7 características. En primer lugar, el objetivo indica pues los conceptos que van a ser estudiados, ¿no? Entonces, como tal, ahí puedo proponer que a partir precisamente del problema que yo planteo, mi objetivo es darle respuesta a través de ciertas variables o cierto análisis, ¿no? Ay, perdón. En una segunda aproximación, problemas técnicos. Okay. Está bien, está bien. Una segunda característica es que se precisan las variables o dimensiones que serán medidas, ¿no? Entonces, yo en los objetivos puedo precisar qué es lo que voy a medir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero determinar? Digo, en este caso, en un tipo de investigación exploratoria, esto cobra mayor sentido, ¿no? Sobre todo porque tal vez yo quiera llegar a cierto resultado a través de la experimentación. En nuestro caso, que podría ser hasta descriptivo, sí podríamos enunciar las variables o las dimensiones precisamente de tal vez en qué sentido voy a medir la pobreza, ¿no? Tal vez si voy a medir pobreza extrema, entonces, como te digo, me tengo que centrar
todas aquellas familias en las que no pueden inclusive cumplir con el tema de la alimentación, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la pobreza extrema. Ahí lo voy a señalar, ¿no? En mis objetivos, ¿no? Tal vez mi objetivo general es determinar por qué las personas en el estado de Oaxaca o el 25% de la población del estado de Oaxaca se encuentra en pobreza extrema, es decir, no tiene ni para comer. En ese sentido, ahí se precisa. Una tercera característica es que señalan los resultados que se esperan. Entonces, ahí puedo proponer o puedo deducir, ¿no? De qué es lo que yo espero de esta investigación o a partir de mi investigación descriptiva, qué es lo que espero proponer, ¿no? Entonces, tal vez yo quiero describir algún fenómeno que se está pasando dentro de la sociedad oaxaqueña y ahí lo voy a señalar, ¿no? Con esta investigación, mi objetivo es demostrar o describir o enunciar precisamente y ya, se pone la descripción del fenómeno que se necesite, ¿no? Una cuarta característica es que se definen los límites o los alcances de la investigación, y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, los investigadores que se ponen más quisquillosos, muchas veces eso es lo que se critica, ¿no? ¿Hasta qué punto va a tener un alcance esta investigación? Entonces, cuando se realiza como objetivo específico, muchas veces se pone que esta investigación se aplicó en esta temporalidad, por ejemplo, esta investigación se aplicó o se hizo una descripción de un fenómeno a partir de 1990 al año 2010, ¿no? Cualquier otra situación que haya pasado en otro lugar, en otro espacio temporal, pues no tiene aplicación por medio de esta investigación, ¿no? Sobre todo te digo porque muchas veces el hecho de realizar una investigación es precisamente para impulsar temas del conocimiento y poder replicarlos, ¿no? Entonces ahí ustedes van a hacer acotación de que sí, es un tema de investigación y está fundamentado, pero que no va a tener los mismos resultados o la misma aplicación si no se realiza en el lugar que se especificó en la investigación, ¿no? Entonces sí se puede replicar, pero no va a ser cuestión de crítica el hecho de que no tenga los mismos resultados. Por ejemplo, un análisis que ustedes realicen del estado de Oaxaca con un análisis que ustedes realicen del estado de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se refiere a definir los límites y los alcances. ¿Hasta qué punto voy a llegar? Y por eso es importante delimitar en el sentido del espacio, en dónde y el tiempo, ¿no? De cuál va a ser el horizonte temporal de mi investigación. Una quinta característica es que se redactan comenzando con un verbo infinitivo y esto lo voy a ejemplificar más cuando más adelante ahorita veremos el cuadro de la taxonomía de Bloom. Ahí viene la forma en cómo se va a redactar el tema de los objetivos, ¿no? Pero por lo regular tienen que comenzar en infinitivo. Investigar, indagar, colaborar, describir, enunciar, todos los verbos con los que planteemos nuestros objetivos van a ir bajo esta estructura. ¿Qué más? Deben ser posibles de lograr. Eso lo mencionábamos un poquito el día de ayer, ¿no? El hecho de que yo me planteo objetivos bastante ambiciosos, digo, está bien en el sentido de que la ciencia así es, debemos de apuntar precisamente hacia la investigación que sea importante, pero si no tengo los medios, no tengo los recursos, también debo de ser objetivo en ese sentido, ¿no? Entonces, todos los objetivos dentro de mi investigación debo de poder conseguirlos, ¿no? Entonces, en este caso, si voy a hacer una descripción de cierto fenómeno, pues yo creo que puedo estar seguro de que esa información la puedo encontrar en Internet, en algún otro tipo de medios de información, enciclopedias, libros mismos que me describan el fenómeno. Entonces, es posible de lograr, ¿no? Esto también se ve más en el tema de eh, las ciencias aplicadas, el tema de las investigaciones exploratorias, sobre todo porque suele pasar, ¿no? Que en algún momento tal vez una investigación que tenga que ver con los temas de, ¿qué te gusta? De pues del mismo coronavirus, ¿no? De estas investigaciones que se están dando el día a día con el tema del coronavirus, puede ser que algo ambicioso puede ser que yo voy a encontrar la cura en menos de un mes y además con, eh, no sé, materiales a base del nopal, ¿no? Como sucede aquí en México. Entonces, pues es un objetivo bastante ambicioso, pero si no tienes ni idea o el nopal ni siquiera se puede utilizar o no tiene ni siquiera ninguna propiedad
para curar este tipo de enfermedades, pues va a ser un objetivo que va a estar de más, ¿no? Va a ser imposible de lograr mediante ese planteamiento. Entonces hay que tener cuidado al momento de ser ambicioso con el tema de los objetivos. Y finalmente, junto al problema de investigación, los objetivos van a responder a la pregunta de qué se pretende con la investigación, ¿no? Entonces, eh, ya dijimos el hecho del planteamiento del problema, que es diferente a la formulación. La formulación como tal es esa pregunta, ¿no? Y los objetivos van a ser una propuesta de qué es lo que vamos o qué pretendemos realizar con este estudio o esta investigación. Por eso es que es muy importante también definir un objetivo general que trate de abarcar precisamente todo el contexto de la investigación y que lo complementen los objetivos específicos, ¿no? Que pueden ser 3, 12 objetivos específicos sobre lo que vamos a realizar dentro de la investigación. Ok, y aquí está. Esta es la tabla que mencionaba. Espero que sí se pueda ver bien. Si no, de cualquier manera, este, voy a tratar de compartírselas a través de la plataforma para que la puedan descargar. Y precisamente esta es la llamada taxonomía de Bloom. Bloom propuso esta clasificación en cuanto a los procesos de investigación. Y aquí tiene, por ejemplo, los verbos en infinitivo que comentaba en la lámina, y qué tipo de preguntas podremos hacernos para precisamente responderlas y a través de ello, pues comenzar más bien el tema de la investigación. ¿Qué es lo importante de la taxonomía de Bloom? Si ves en la parte superior, dice procesos cognitivos de orden inferior, y posteriormente dice procesos cognitivos de orden superior. Entonces, prácticamente está dividida en 6 columnas, pero eh, cada 2 columnas comprende un proceso cognitivo de orden superior. En este caso, la taxonomía de Bloom por lo general se utiliza para niveles profesionales, por eso es que las primeras 2 columnas serían como a lo correspondiente a un nivel de licenciatura, ¿no? A un nivel de formación profesional en un primer caso de licenciatura. Las segundas 2 columnas sería para un proceso de profesionalización ya más aplicado a un posgrado, comenzando precisamente con una maestría. Eso serían las columnas 3 y 4. Y finalmente, el tema de las últimas 2 columnas ya sería para una aplicación ya más especializada que tendría que ver con un proceso cognitivo de doctorado, ¿no? Entonces, así es como se clasifica. Por eso, en el tema de nuestra investigación, que ni siquiera es un caso de tesis, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la columna roja. Esa va a ser la que nosotros desarrollemos, precisamente porque es el primer escalón dentro de la taxonomía de Bloom. Inclusive si pones en el buscador taxonomía de Bloom, inclusive en algunos te lo vas a encontrar como escaloncitos, ¿no? Precisamente porque el primer escalón dentro del conocimiento científico o la generación de conocimiento científico es a partir de la primera columna, ¿no? Y conforme vas subiendo en esos escalones, es porque tanto en tu formación profesional vas obteniendo mejores procesos cognitivos, o sea, mejores herramientas del conocimiento, y también se va avanzando dentro de los grados de investigación. Entonces, una de las diferencias es que, por ejemplo, para un grado de licenciatura, las primeras columnas las encabeza el hecho de recordar, que es prácticamente describir. Ahí dice recordar hechos sin necesidad de entender. Se muestra material aprendido previamente mediante el recuerdo de términos, conceptos básicos y respuestas, que es prácticamente el hecho de describir un problema, ¿no? Puede ser que a partir de las herramientas que yo tenga, quiera describir cierto problema. Y eso va a ser por medio de recordar. Y un segundo nivel es el hecho de comprender. Es mostrar entendimiento a la hora de encontrar información del texto y se demuestra la comprensión básica de hechos e ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente ya para un trabajo de tesis dentro de la licenciatura, este escalón de la taxonomía ya sea de los más importantes, ¿no? Para ver el tema de el entendimiento como tal de un tema.
Y los otros niveles, pues los vemos nada más así básicamente, ¿no? Pero se espera que en un posgrado, por ejemplo, ya encuentres la aplicación y el análisis como tal de cierto problema, cierta situación. Y en el caso de seguir avanzando en los niveles de conocimiento, poder evaluar ciertas situaciones y crear incluso unas nuevas, ¿no? Entonces, en algún momento tal vez ya les hice mención de cómo es que se organiza el tema del conocimiento actualmente y tiene que ver como si dibujáramos un gran círculo. En el centro se encuentra todo el conocimiento que correspondería a las columnas 1 y 2, o roja y naranja, en el cual prácticamente son procesos que ya se han realizado previamente, ¿no? Entonces solamente se recuerda, se comprende ese conocimiento por parte de las generaciones en formación. Una vez que se va alejando uno del centro, que es en donde hay más información, hay más investigaciones comunes, digamos, nos vamos alejando del centro y llegamos a la parte de la aplicación y el análisis, en la cual precisamente es ese puente que existe, ¿no? Entre lo que ya existe y lo que todavía se desconoce. Entonces, esas aplicaciones que se realizan en ese círculo medio precisamente corresponden a la aplicación y a los análisis dentro de los procesos cognitivos. Y finalmente llegamos ya al límite del gran círculo, en el cual, como les dije alguna vez, se denomina la frontera del conocimiento. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar, es que ese es un tema que está en la frontera del conocimiento, es porque es un tema muy nuevo, ¿no? Un tema que todavía tiene muchos ámbitos de estudio, muchos temas de investigación, y que en el caso, por ejemplo, de personas que desarrollan este proceso de doctorarse, es lo que se espera, ¿no? Que un doctor en algo, doctor en ciencias, doctor en administración, doctor en lo que ustedes quieran, cualquier disciplina, precisamente él ya tiene la facultad y tiene los conocimientos para crear nuevos conocimientos, ¿no? Nuevas ideas. Y por lo regular ellos son los que contribuyen a ir aumentando esa frontera del conocimiento, ¿no? Entonces, conforme van avanzando, los que vienen atrás en el círculo medio también van avanzando y el círculo del centro puede irse haciendo más grande, de manera que el conocimiento científico también se vaya incrementando, ¿no? Entonces, ¿qué más en cuanto a la taxonomía de Bloom? Aquí van a poder encontrar las palabras clave para su investigación. Cuando me digan, profe, pero pues ya tengo el tema, ¿no? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues vas a definir, puedes citar, puedes leer, puedes rastrear, puedes repetir, puedes escribir, puedes mostrar, afirmar, nombrar, localizar, todo lo que tenga que ver con el tema que ustedes definan, ¿no? Inclusive pueden ocupar la columna también, la columna naranja, pero pues les digo, ese es un poco ya más especializado. Conforme vamos avanzando, ¿no? Según la flecha hacia los procesos cognitivos de orden superior, pues van siendo más complicadas las formas de investigación. ¿Qué acciones deben hacer? Por ejemplo, en su trabajo, ustedes van a describir una situación. Como les digo, no quiero que encuentren el hilo negro, ¿no? El hecho de que ustedes digan, ya encontré por qué la pobreza es así, ¿no? Sino describir el fenómeno y proponer una posible solución. Van a encontrar, van a identificar, localizar, nombrar, reconocer inclusive ciertos fenómenos que se den a partir de su tema de investigación. Y como resultados van a tener una definición, un listado, un cuestionario, test, inclusive pueden realizar una serie de elementos en los que se apoyen precisamente para concluir el tema de su investigación, ¿no? Y aquí están una serie de preguntas. Por ejemplo, ustedes pueden plantearse cómo ocurrió el fenómeno, cómo es, cómo lo describirías, podríamos explicar el fenómeno, eh, quiénes fueron los principales determinantes o cuáles fueron los principales determinantes para que se suscitara ese fenómeno. Entonces, les digo, esta la pueden encontrar en internet inclusive, o yo se las comparto, y además pueden encontrar otras que son más gráficas, ¿no? Inclusive unas vienen ahí con dibujitos y toda la onda para que ustedes puedan utilizar. Esta me gusta mucho porque inclusive tiene palabras clave, ¿no? O tiene diferentes acciones o preguntas que ustedes en su momento van a poder realizar precisamente para mejorar el tema de su investigación, ¿no? Entonces, eso de manera general es la taxonomía de Bloom.
Me hubiera gustado que estuviera aquí Noemi para que las dos lo vieran, pero bueno, lo podemos retomar más adelante, ¿no? Pero esto va a ser importante para su tema de investigación. Ok, y ahora vamos a encontrar los tipos de objetivos. Ya vimos cómo se clasifican, qué características tienen, pero encontramos dos tipos de objetivos, ¿no? Los generales y los específicos, que son los que comenté en un principio. Los generales expresan el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema, ¿no? Entonces, por eso les digo, son pasos sistematizados y para la próxima sesión espero poder ver los pasos que ya vamos viendo, ¿no? El tema de, más bien, eh, el primero que es el nombre del tema o el tema en general que van a investigar. Todavía no, aunque no, puede ser que no sea al final, digo, en ese sentido, todavía pueden haber cambios dentro de la elección del tema. Puede ser inclusive que realizando la propia investigación ustedes digan, no, creo que hay más elementos para investigar este tema que el que originalmente planteé. Digo, en los primeros pasos, ¿no? Una vez que ya estén desarrollando el tema del parcial 2 por ejemplo, sí ya sería complicado poder cambiar de tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía tienen oportunidad. Pero bueno, ¿a qué voy? A que sigue una serie de pasos, es un proceso. Entonces, como tal, a partir del el tema que se eligió desarrollar, van a especificar el tema del el planteamiento del problema y a partir de esa formulación del problema, ustedes van a delimitar los aspectos generales o los objetivos generales que vienen a complementarse con o que se complementa con los objetivos específicos que indican con precisión los conceptos que serán objeto de estudio. Entonces, tal vez el objetivo sea general para abarcar todos los aspectos que vamos a analizar en la investigación, pero los objetivos específicos vienen a complementarlo, ¿no? Vienen a indicar precisamente, se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de ¿no? Entonces prácticamente va a ser como ir palomeando una vez que ustedes ya tengan el tema, que tengan el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, que les digo pueden ir desde 2 hasta máximo 3 4, ¿no? Entonces ya pueden ir palomeando. Objetivo específico 1, objetivo específico 2, 3 y una vez que cumplan los objetivos específicos, por default tendrían que haber cumplido con el objetivo general, ¿no? Entonces, por eso es que sigue esa estructura. Como les digo, espero que para la próxima clase se los pueda ir actualizando en tiempo real. Voy a hacerlo en un Word, por ejemplo, y ahí vamos a ir incorporando los elementos que al final al final del parcial necesitaría llevar, por ejemplo, su documento, ¿no? Que son esos prácticamente. Y aquí tengo un ejemplo. Un ejemplo de cómo es que se vería el tema de un objetivo general frente a objetivos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo quiera analizar las causas de la pobreza en México en un periodo de 1990 a 2010. Ya tenemos el problema, que es analizar la pobreza, las causas de la pobreza, ¿en dónde? Pues en México en general, en el país, y en el horizonte temporal que va de 1990 al 2010, ¿no? Pues así se vería esta investigación. ¿Cuáles serían mis objetivos específicos? Esto es de manera general, ¿no? Y sí es bastante genérico, ¿no? Las causas de la pobreza. Entonces, objetivos específicos. En primer lugar, quiero identificar las causas económicas de la pobreza en México, ¿no? A partir precisamente de las actividades económicas, voy a determinar cuáles son determinantes de la pobreza en nuestro país. Un segundo objetivo específico puede ser explicar las causas políticas que originan la pobreza en México, ¿no? Entonces, voy a ver el tema político, el tema gubernamental, el tema de decisiones, el tema de la corrupción, por ejemplo, cómo es que afectan estas variables a que se origine o que se fomente o que se siga teniendo pobreza en nuestro país. Entonces, eso como un objetivo específico 2. Un objetivo específico 3 es precisamente examinar las causas sociales, culturales y educativas determinantes de la pobreza en México. Entonces, voy a analizar en un contexto social
cómo es que se desarrolla en ese ámbito el tema cultural, el tema educativo, precisamente que fomente el tema de la pobreza en México. Entonces puede ser que ya teniendo estos tres objetivos específicos pueda tener el cumplimiento del objetivo general. Y por seguir este ejemplo, puede ser, por ejemplo, analizando el contexto social, ¿no? El hecho de que eh, hay familias que por necesidad no hacen que los niños vayan a la escuela, ¿no? Entonces, en un lapso de 20 años, ese niño que en algún momento pudo ser un profesionista, no lo va a hacer y tal vez se esté dedicando a actividades que son remuneradas de manera baja, ¿no? Y por lo tanto, esté tratando de buscar soluciones a tener un mayor ingreso en otro tipo de actividades que hasta llegan a caer en lo ilícito, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis social, yo puedo hacer el análisis político y decir, sí, en gran parte esos niños no van a la escuela porque no tienen el suficiente incentivo para que sus familias puedan prescindir de ellos y puedan incorporarse a la escuela, ¿no? O tal vez en una zona, en una comunidad, no hay la suficiente matrícula de alumnos en una escuela, entonces solamente pueden aceptar a un limitado número de niños y los demás pues se tienen que quedar esperando, ¿no? Una oportunidad. Eso en el sentido desde la autoridad. Y el objetivo uno, que eran las causas económicas, puede ser ese, ¿no? El hecho de que las familias no puedan tener inclusive suficientes ingresos para satisfacer las necesidades básicas, por lo tanto van a hacer que todos los elementos de la familia, incluidos los niños, se dediquen a generar ingresos, ¿no? A hacer una actividad que les genere algún ingreso. Bien. Pues hasta aquí terminaría el ejemplo y la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario, Nancy. No, sí, me quedó claro. La única duda que me quedó fue lo de la gráfica que mostró Ajá, para hacer nuestra investigación sí, sobre las formas de que entendí que se puede hacer solamente con la columna color roja, pero de ahí ajá, mencionó que también con la naranja. sí. Podría ser bueno, en mi caso, podría combinar las dos o tengo que elegir alguna de las dos. Claro, sin ningún problema. Inclusive, o sea, eres libre de elegir cualquier columna. Lo que se propone, precisamente, con la taxonomía de Bloom, es que si tú utilizas palabras como, por ejemplo, ¿qué vas a hacer en tu investigación? Pues voy a proponer o voy a mejorar o voy a teorizar una respuesta a el por qué se desarrolla de cierta forma la pobreza en el estado de Oaxaca. Te estás comprometiendo a hacer una investigación bastante sofisticada, como te digo, en la columna azul, que prácticamente es la de proponer una nueva teoría o un nuevo tipo de conocimiento. Por eso dice ahí, es cambiar o crear algo, recopilar información de una manera diferente, combinando elementos en un nuevo modelo y proponer soluciones alternativas, ¿no? Entonces es algo de lo que ni siquiera nada está escrito, ¿no? Esto es un tema nuevo. Entonces, por eso es que, regresando a tu pregunta, siempre se nos propone o sí, nos propone que para un nivel de licenciatura, por ejemplo, como en el que estamos nosotros, y un tema de investigación, se pueden utilizar las dos columnas. No hay ningún problema que tú utilices la roja o la naranja, que son las recomendadas, porque si ves en el hecho de las acciones, tienes, por ejemplo, en la columna roja, que es describir, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que vamos a hacer. Ustedes van a elegir un tema, y con base en lo que vayan investigando, las fuentes que tengan, van a comenzar a describir ese problema, ¿no? Van a identificar qué es lo que está pasando, van a reconocer, van a recuperar cierta información para tratar de describir ese problema. Pero también en la columna naranja encuentras algunos verbos como puede ser voy a comparar, voy a clasificar, voy a interpretar, voy a parafrasear. Ahí tienes una palabra interesante que es precisamente eso, ¿no? A través de las fuentes que tú vayas recopilando, que tú vayas viendo, puedes parafrasear dentro de tu investigación para a la vez describirlo, ¿no? Describir cómo es
ese tema, ese fenómeno, esa investigación en el entorno en el que yo determine realizar. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, puedes utilizar cualquiera de las dos columnas o mezclarlo, ¿no? Inclusive las preguntas, las acciones, con tal de tener una mejor respuesta a tu tema de investigación. Ah, ok. Está bien, gracias. Esa Ujú. nada más era mi Sí, pregunta. era nada más esa parte de dejar en claro que precisamente los conceptos que aquí se manejen, pues los vamos a utilizar en estas dos columnas, ¿no? En rojo y naranja, dado que si utilizamos palabras más complejas dentro inclusive de nuestro planteamiento, como puede ser estructurar o puede ser trazar, planificar, producir mismo, pues ya son palabras un poco más complejas que en el sentido de que en una investigación pues prácticamente estás diciendo que la vas a hacer digamos nueva, ¿no? Sería una investigación que nunca antes se ha realizado y pues eso ya le corresponde a otro tipo de niveles de conocimiento. Ah, ya. Ah, ok. Ujú. Nada más, esa era mi pregunta. Ya respecto al tema, sí, sí, fue muy claro. Ok, perfecto. Pues te digo, el día de mañana espero que ya pueda poner específicamente en un documento o veo si en una plantilla de estas de Power cuáles son los elementos que llevamos hasta el momento, dado que mañana es nuestra última clase de la semana y puedan tener el fin de semana para ir ya estructurando y darle palomita a cada uno de esos elementos para incorporarlos a su trabajo del parcial, ¿no? Bien. Ok, Pues está bien. si no hay ninguna otra duda o comentario, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí y nos veríamos el día de mañana. Ok, está bien. ¿Vale? Bueno, cuídate mucho y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Vale?